Faltan menos de 2 semanas para las elecciones en Estados Unidos y conforme se acerca la fecha de las votaciones, el candidato republicano Donald Trump arrecia en sus advertencias de modificar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en materia comercial, un tratado que en el texto que fue aprobado pues tiene prevista una revisión en el año 2026, una revisión que en caso de ganar Trump podría volverse pues muy complicada. Vamos a conversar sobre este tema con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Él ocupaba esa posición cuando se aprobó el TEMEC que sustituyó al Telecán. Ildefonso, bienvenido al programa. Gracias por tomar la llamada. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto saludarte. Buenos días. Pues escuchaba hace rato al subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, decir que la revisión del TEMEC 2026 va a ser rápida y adecuada más allá de quién gane las elecciones el próximo 5 de noviembre. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la verdad es que va a depender quién gane la elección. Yo creo que van a ser dos formatos distintos. Va a ser, sin duda, un reto. Que ambos candidatos tendrán una definición como presidentes diferente. Yo te diría, por ejemplo, que Trump lamentablemente quedó pues un poquito muy enganchado con una estrategia de estarnos presionando vía el tema de economía y comercio en otros temas. Cuando la reacción del gobierno de López Obrador a la amenaza arancelaria de que si no paramos la migración iba a aumentar aranceles, lamentablemente inmediatamente le compramos el bluff y actuamos en el sentido. Le permitimos cruzar temas, de un tema comercial a un tema migratorio. A mi gusto debimos de haber contestado con una amenaza arancelaria y haber claramente dejado el tema dentro del tema comercial. Sin embargo, con esto Trump ya sabe, dada la importancia que el comercio tiene para México, más del 70% de la economía es comercio exterior, en términos de relación con el PIB, con el Producto Interno Bruto de México. Entonces, yo sí veo un Trump que, independientemente que él fue parte y está comprometido con el tratado que actualmente es vigente, inclusive lo presume en su campaña, sí lo va a utilizar como una amenaza. Entonces, sí podemos tener el escenario de llegar al proceso de revisión, llegar con los temas donde haya consenso en las industrias, aquellos donde no hay consenso, y por cualquier motivo dejar abierto el tema, por ejemplo, el tema de energía, o el tema del maíz, o el tema de automotriz, y en un momento determinado tenernos con la guillotina en una forma prolongada para estarnos presionando en otros temas. Esto que relatas que hizo Trump con el tema arancelario, pues me recuerda mucho lo que se ha publicado de él en diversos libros, que ese es su estilo de negociar, que su estilo es recibir al interlocutor con un batazo y después ya ponerse a negociar. ¿Fue lo que hizo él en ese momento, tú crees? Mira, sin duda, y recordarás que cuando fuimos por primera vez, una vez electo, las probabilidades nos decían que iba a ganar Hillary y resulta que ganó él. Inmediatamente nos pidieron ir a Casa Blanca y llegamos ahí a la semana de que llegaron ellos a Casa Blanca. Y el día que aterrizamos nos recibió con aquellos famosos 2 decretos migratorios, ¿no? Que fueron tremendos en términos de freno a la migración. Y pues sí, de alguna manera ese es su estilo, ¿no? O sea, y también lo dice en el arte de la negociación, dice, si mi oponente se agacha, pues lo atropello, si se defiende, pues me siento a negociar. Entonces pues ya sabemos que ahí hay que enfrentarlo y definir una estrategia que también le genere problemas. Recordarás cuando nos incluyeron en el golpe de aranceles contra el acero, que al inicio nos habían excluido, y que cuando yo me resistía a aceptar condiciones del sector automotriz,
nos incluyeron con el arancel del 25% de acero, y nosotros le contestamos grabando carne de puerco, quesos, una serie de productos en áreas republicanas que empezaron a presionar a la Casa Blanca. O sea, ahí hay que entrarle con la misma moneda con la que te pagan, ¿no? Porque de otra manera estás en condiciones difíciles en el proceso. Y por otra parte, si la señora Harris gana, la agenda demócrata es distinta. No va a ser miel sobre hojuelas porque va a presionar mucho sobre temas como, por ejemplo, el ambiental, los temas laborales, que sin duda se han convertido los que más frecuentemente estamos siendo demandados. Y va a ser distinto, pero no va a ser sencillo. Bueno. Ambos en la campaña los hemos visto presumiendo, pues nada más están presumiendo quién tiene el garrote más grande para pegarle a la piñata, ¿no? O sea, Harris el otro día recordó que ella votó en contra del acuerdo y que le parece que no fue suficiente lo que se hizo en esta negociación. Eso es parte de la retórica de campaña, pero sí hay que estar preparados para una negociación, una revisión que no será fácil. Ildefonso, tengo que hacer aquí una pausa. ¿Me puedes esperar un par de minutos y seguimos platicando? Claro que sí. Regresamos enseguida. Agradezco mucho a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Entonces nos decías, Ildefonso, que más allá de quién gane la elección, si Donald Trump o Kamala Harris, debemos prever complicaciones a la hora de revisar el tratado, pero también nos dijiste que en el caso de Trump, lo que hay que hacer sí o sí es plantarle cara, pues en cuanto comience el proceso de revisar el contenido del TEMEC. Sin duda, porque ya está acostumbrado a cruzar temas de la agenda bilateral y eso hay que enfrentarlo de una manera definitiva, porque si bien él es autor del acuerdo y en campaña lo ha presumido que logró deshacerse del acuerdo anterior que lo consideraba desastroso, es muy importante estar muy claros de que lo va a usar como un instrumento para presionarnos en temas migratorios, para presionarnos en el esquema de cómo México debe resolver su problema de seguridad. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de cómo enfrentar esa revisión. Sí, además una cosa que le preocupa mucho a él es el déficit comercial estadounidense con México, y desde que él dejó la presidencia en 2021 ese déficit se ha ampliado por razones yo creo que lógicas, pero creo que va a ser una de las primeras cosas que le disgusten respecto del TEMEC, ¿no? Sí, de hecho te voy a decir que el propio Lighthizer, el negociador de Trump, estaba consciente que el efecto final iba a ser porque en el fondo de lo que ellos están muy pendientes y obsesionados es contener a China. Y en esa contención saben que México juega un papel fundamental, porque en Estados Unidos no hay, por ejemplo, la mano de obra necesaria para poder complementar nuestras acciones productivas, nuestros productos productivos. Entonces, ellos mismos estaban conscientes que un esquema de aumentar los requisitos de proveeduría de América del Norte automáticamente iba también a beneficiar a México de una manera importante. El tema de fondo, y aquí qué bueno que sacas el tema, es que en esta revisión, el tema número uno, independientemente de que llegue Trump o Harris, va a ser el papel de China en México. Eso es fundamental. Más que la lista de lavandería de que si el maíz, que si la energía, que si va a ser importante, lo más importante es una definición clara de qué papel juega China en México. Y ahí debemos de estar conscientes, primero, que debemos de ser muy leales al sistema de seguridad regional en América del Norte, y hay ciertas inversiones donde no puede entrar China. Por ejemplo, el tema de la nube, o sea, de cómo se acumulan datos y se maneja información. Va a haber una licitación muy importante en México y debió de haber sido diseñada para que no participaran empresas chinas. Y lamentablemente creo que no fue así, y eso sí es una amenaza a cómo manejas los temas de seguridad en América del Norte. Por otra parte, está el tema de las inversiones. Yo creo que las inversiones deben de ser bienvenidas,
México las inversiones chinas siempre y cuando se ajusten, primero, a las leyes mexicanas, y segundo, si es exportar a Estados Unidos, que cumplan con las reglas establecidas en el acuerdo. De otra manera, obviamente, pues estamos dando juego a alguien fuera del TEMEC, que no necesariamente se va a ver bien que lo hagamos. ¿Cómo es posible que les exportes a los norteamericanos más de 2 millones de unidades de vehículos al año y de repente el último año le permitiste un crecimiento desmedido a las ventas de autos chinos en México? Uh-huh. ¿Qué clase de socio eres comercial, no? Sí. Entonces ahí sí tenemos que estar muy cuidadosos. Pero por otra parte, hay un tema donde van a presionar que quieren que aumentemos aranceles, pues es decir, nos tenemos que defender, porque no vamos a seguir la guerra comercial de Estados Unidos con China, porque gracias a la mala política de industrialización americana, en América del Norte no se producen baterías, en América del Norte no se producen semiconductores todavía suficientes. Hay temas que sí tenemos que importar de China mientras no logramos sustituirlos de manera eficiente. Ahora, si cumple Trump la amenaza de aumentar aranceles, ¿de qué manera podemos defendernos? Más allá de que le digamos desde el principio que no estamos de acuerdo con ello, si finalmente lo hiciese, ¿qué podríamos hacer al respecto? Pero yo le diría muy bien la amenaza de Donald Trump. Él empezó diciendo, no vamos a permitir que se produzcan autos chinos en México, y si lo hacen y quieren mandarlos, les vamos a poner 200% de arancel. Uh-huh. Ahí él tiene razón. ¿Por qué? Porque no podemos ser un puente para que los chinos le den la vuelta al 100% de aranceles que les pusieron los americanos en materia de autos. Después ya le quitó lo de chinos, ya nos habla, no voy a dejar que entre un solo carro de México. Entonces, ahí también a veces hay que leer la retórica de campaña. En el acuerdo que firmamos, y ese obviamente pues, tiene una gran validez, si él lo viola, pues, sujeta a sanciones que le pegan una serie de productos que se hacen en estados republicanos. Lo que él se refiere, y seguramente es lo que va a hacer, hay un escenario donde van a aumentar aranceles a la importación de autos de todas partes del mundo, con excepción de los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, como es Corea, como es México, uh-huh, y como es Canadá. En ese sentido, él en lugar de cobrar lo que cobra ahora, 2.5%, cuando vienen autos de Japón o autos de Europa, ha amenazado que lo va a aumentar al 25-30%. Si se dispara ese mecanismo contra el resto de producción de autos a nivel mundial, entra en vigor unas cartas que negociamos paralelas para permitir el acceso de autos mexicanos. El tema es que aquellos que no cumplan con el contenido del acuerdo solo podrán ser exportados pagando el 2.5%, mientras que el resto del mundo pagaría el 25 o 30%. Uh-huh. Pero ahí negociamos cupos, o sea, hasta qué punto, porque decían los norteamericanos, si hacemos eso, se va a beneficiar solo México y no Estados Unidos, entonces tenemos que poner límites. Y esa fue la estrategia donde dijimos, ok, si haces eso, el límite me tiene que permitir seguir creciendo al ritmo que he venido creciendo. Y en camionetas pick-ups no me puedes poner límites. Y mi argumento fue porque ya le cobras a Japón 25% de arancel en camionetas. Y ese fue uno de los grandes pleitos que tuve en la negociación, y ese pleito lo ganamos, y se establecieron márgenes muy amplios de que si ese escenario es real, México va a poder seguir exportando de una manera saludable a Estados Unidos. Interesante. Entonces, ese es un tema que lo conoce perfectamente el negociador americano, pero que Trump se hace guaje en el proceso electoral porque le beneficia esta retórica exagerada, ¿no? Hablando de la retórica, me quedan un par de minutos, pero quiero hacerte una pregunta que me parece central en esta discusión. El Trump que regresaría a la Casa Blanca, pues sería un Trump que ya no aspiraría a la reelección, ya no podría hacerlo. En ese sentido, hay quien piensa que sería un Trump mucho más desatado que en el primer periodo en el poder. ¿Tú qué opinas? Mira, sí coincido con que efectivamente va a ser más desatado, pero yo creo que va a ser más desatado porque en su primera... Hay una entrevista que le hizo Time Magazine a Donald Trump, que hay que leerla, no tiene desperdicio,
donde prácticamente lo que te dice es, ya conozco cómo funciona el sistema. La primera vez que llegué me hice apoyar por una serie de gentes que eran los famosos adultos en el cuarto, la gente con experiencia, pero eso solo me sirvieron para frenarme. Son todos los que hoy en la campaña andan diciendo a los electores, no voten por ese señor, yo trabajé para él, no es un tipo estable. Y ahora dice, él cree ahora que no necesita a nadie, entonces no va a tener contrapesos en la toma de decisiones. Entonces, y cuando le preguntan cosas específicas sobre la Suprema Corte, sobre instituciones, sobre el sistema electoral, realmente haz de cuenta que estamos en una situación muy similar a lo que estamos enfrentando en México. O sea, una disrupción absoluta y un presidente que no va a tener contrapesos. Bueno, pues ya estaremos viendo el resultado de las elecciones y ojalá podamos tener la oportunidad de platicar nuevamente. Ildefonso, te agradezco y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, Pascal. Gracias, muy amable. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía.